Buenas noches, programa especial de Un Vinito. ¿Cómo anda Sebastián? Muy buenas noches a los oyentes, ¿cómo están? No sé cómo estarán los oyentes. Yo estoy como para contarles cómo superé mi mal humor del lunes. Bueno, ¿cómo lo superaste? No sé, solo sé que me duró un día. ¿El lunes o el martes te duró? Claro, el lunes estuve de mal humor, el martes lo superé y hoy volví a recaer de nuevo. No, hoy no, hoy es jueves. ¿Cuánto me duró el mal humor? Un montón de días. Yo trato de no contarlo. Estuve perdida con la cuarentena. Bueno, la cuestión es esa. Que un día, ayer estuve, pum para arriba. Pero después me vuelve el mal humor. Me vuelve el mal humor y el dolor de espalda. Que debe ser el síntoma corporal del mal humor. Tiene que estar relacionado, no creo que sea aleatorio eso. Sí, seguramente. Me pesa la cuarentena en la espalda. Algo así. Qué difícil, hoy se volvió a extender. Por eso. ¿Será por eso el mal humor de hoy? No sé. Es como un conjunto de cosas, porque me pongo de mal humor porque se extendió la cuarentena, que se extendió hasta el 23 de abril. Y mira cómo te mira Conan, porque ya algunos medios dijeron que es probable que hasta el 26 y otros tantos que empezaríamos mayo con cuarentena. Sí, ámbito financiero adelantó que 3 de mayo, si no me falla la memoria, sería Sí, el 3. la fecha real de esta nueva etapa de la cuarentena que va a comenzar el lunes. Pero que bueno, se va a ir actualizando de a poco para justamente tratar de sobrellevar los malhumores que se generan, sobre todo los malhumores económicos. Sí, porque se van a ir empezando a levantar algunas actividades económicas, ¿no? Esperemos Pocas. los anuncios. El Diario de la Nación adelantó que solamente sería para la construcción, todo lo que esté ligado a la construcción y no la construcción de casas o hogareña, sino la construcción de obras públicas. Sí, obras públicas. El resto de los negocios, ya sea comercios chicos de ropa o cualquier tipo de... De ropa por ahora, o sea, comercios de ropa por ahora no. No, sí lo van a dejar hacer es delivery. Claro. Pero bueno, muchos no tienen el negocio en la casa, así que van a tener que trasladarse hasta el negocio para poder hacer los envíos. Va a empezar a haber más gente circulando, ¿no? Bueno, en esta introducción de la radio que se convirtió casi en una sala de espera, le decía hoy al consultorio del mal humor, te contaba cómo superé mi mal humor por un día. La verdad que supuso que, no sé, creo que ese día que superé el mal humor estaba pensando en que esto ya se... ¿Sabes qué me pasó? Qué bueno, si voy a estar de cuarentena no voy a hacer nada. Y voy a aceptar que no voy a hacer nada y voy a disfrutar de no hacer nada. De mirar series, películas, tirarme al sol, levantarme a cualquier hora, no tener horario. Lo que pasa es que la realidad me golpeó de repente. Porque no es que estoy en cuarentena vacacional. Claro, hay que seguir trabajando a pesar de la cuarentena. Por eso, inmediatamente me vinieron un montón de mails, recordé que tenía un montón de aulas que completar, alumnos que estaba dejando colgados, pacientes con los que me tengo que poner en contacto, la burocracia de obras sociales que no se sabe si cubren tratamientos virtuales o no cubren tratamientos virtuales, sugerencias que son casi increíbles, no vamos a poner otro calificativo, vamos a ser prudentes, pero sugieren usar plataformas que no colaborarían mucho con algunos tratamientos. Claro, y ahí, me puse de mal humor, porque en realidad entendí que no estoy de vacaciones. Yo creo que superé el mal humor mintiéndome a mí misma. Y me dije, ¿estás de vacaciones? No, no estás de vacaciones, Florencia. Estás en cuarentena obligatoria y además tenés que laburar. Bueno, estaría bueno que tal vez el aceptar la realidad tal cual es ayude a aceptarla y sobrellevarla de mejor manera. Hoy leía una nota que salió en página 12 que publicó un psiquiatra de nombre, apellido, mejor dicho, Pavlovsky. Federico Pavlovsky publicó una nota en página 12
Y él contaba cómo en aislamiento, que de hecho dice el aislamiento es se utiliza como método de tortura. Entonces dice, en situaciones de aislamiento obligatorio, todos los síntomas complejizan muchísimo más, se atenúan, se agudizan, y entonces contaba las problemáticas del campo de la salud mental y cómo cuesta hoy tener contacto con los pacientes, y más en aislamiento, que es cuando más lo necesitan, y obviamente las deficiencias del sistema de salud, porque pareciera ser que la salud mental en este momento no es importante, y todo lo contrario, es bastante más imprescindible. Bueno, es lo que habíamos charlado en los programas anteriores, Sí. Y la guía esta que había sacado la Facultad de Psicología de la UBA, ¿no? Vos sabés que en la nota cuenta un experimento que llevó adelante en la década del 70 un psicólogo canadiense. El experimento lo hace con ratas, pobres ratas, siempre son conejitos de indias, y aísla las ratas en dos sistemas diferentes. En uno está en una caja, hay ratas en una caja donde solamente tienen agua mezclada con cocaína, y las ratas se hacen adictas a la cocaína. Y en la otra caja, las ratas, además de tener el agua con cocaína, tienen un montón de juegos, digamos, o de circuitos y de posibilidades de socialización con otras ratas, no están aislados socialmente. Y la conclusión que llega al experimento es que las ratas ahí no se vuelven adictas a la cocaína. Es decir, que el problema no es la sustancia, sino el contexto sociocultural, diríamos en este caso, ¿no? Si lo traspolamos. Las adicciones también son una construcción cultural, entonces. Entonces, claro, lo que explica en la nota el psiquiatra es qué es el consumo problemático estando en el aislamiento, y cómo las situaciones se agudizan, se profundizan, y lo imprescindible de la salud mental. Así que él decía, nos encanta que a las 9 de la noche se esté aplaudiendo a todos los trabajadores de la salud, pero también necesitamos que haya recursos, sobre todo los profesionales de la salud mental, dice, porque en este momento hay profesionales del Ministerio de Salud, por ejemplo, que salen a cubrir en los barrios asistencia psicológica, pero sin ninguna cobertura de protección frente a la pandemia. Entonces ahí hay un gris en la salud mental que es súper importante, ya lo habíamos hablado en algún programa. Y claro, yo puedo vivir la cuarentena re tranquila en algún punto, más allá de que cada vez que abrimos el programa últimamente cuento los vaivenes de mi mal humor, de mis angustias, de mis dificultades existenciales. Pero claro, la puedo transcurrir así porque tengo posibilidad de pensar, no tengo problemas económicos porque a fin de mes tengo mi sueldo, a principio de mes tenemos el sueldo, y además tengo la posibilidad de tener acceso a asistencia psicológica virtual. Toda una novedad. Tenés más ventaja que yo. Mirá. No puedo describir la cara que te estoy poniendo. ¿Por qué decís que tengo más ventajas? Porque yo no tengo asistencia psicológica virtual. Pero hace falta seleccionar el contacto y llamar. No, en tu caso. Mi terapeuta no me ofreció la posibilidad que te ofreció vos. Hay que preguntar. Pero esa nota la rastreaba hoy y me pareció muy interesante porque, venía a colaborar con algo que ya salió como preocupación en el programa. Y después Clarín también publicó una nota hoy justo, a la tardecita, sobre las reacciones que podemos tener las personas frente al aislamiento social y obligatorio, y dice que puede haber 3 grupos, ¿no? Digamos, todos los pacientes en ese momento estarían siendo clasificados en 3 grupos. Un grupo está chocho con la cuarentena. No sé por qué levantás la mano. No me sorprende que haya gente que esté contenta con la cuarentena. Son los famosos ermitaños. Los que tienen problemas para socializar, en situaciones más patológicas, digamos, por ahí hay personas que tienen fobias o sufren de ataques de pánico, entonces en este momento al estar aislados están súper bien. Sin embargo, igual ahí hay algunos especialistas que recomiendan que
no se tome con tanta liviandad del espacio del aislamiento, sino que se ponga a pensar también en esos pacientes la importancia del contacto, porque si no, en algún momento la cuarentena se va a terminar. Después hay otro grupo de pacientes que se toman, digamos que son pacientes que todo el tiempo están en la búsqueda de sus propios deseos y de qué cosas lo contentan, lo alegran y lo ponen bien. Entonces encontraron en la cuarentena tiempo para hacer cosas que le gustan. No sé, leer, plantar, mirar series, no sé, encontrarse consigo mismos, digamos, que la vida cotidiana y la vorágine de todos los días no se los permite. Y ese grupo no le estaría pasando tan mal. Después hay un tercer grupo que por lo general sufre de ansiedad y de angustia, sobre todo de ansiedad. Me autoclasifico en ese grupo. Y obviamente son los que más están sufriendo porque la sola idea de incertidumbre, de no saber cuándo se termina, exacerba la ansiedad. Entonces hay que trabajar mucho e intervenir mucho en esas situaciones porque la ansiedad complica el cuadro de aislamiento. Por ejemplo, había una especialista que en la nota decía: tengo una paciente que me dijo, el 13 yo salgo a la calle sí o sí. Y bueno, ahí hay que trabajar porque no sabemos en realidad. Nosotros estamos teniendo anuncios de a poco y no se está decretando la cuarentena, no sé, dentro de 90 días, como se hizo en Chile, por ejemplo, que se decretó por 90 días y uno más o menos tiene posibilidad de empezar a planificar algo. Nosotros las vamos teniendo de a poquito. Igual ahí es también un poco de falta de creatividad, porque hay que resignificar la salida del supermercado, por ejemplo. Bueno, el otro día saqué la basura. Un gran paso. No hubo, lamentablemente no hubo registro fílmico, se intentó, pero fui a sacar la basura en bicicleta. Ahí intento, digamos, frente a mi ansiedad, mi angustia, convengamos que intento. Y me fui matando de risa de las 2 cuadras que hice. La bicicleteada ante el tacho de basura. Hay que resignificar esos pequeños momentos de salida para sobrellevar la cuarentena. Así que eso sería un hecho de creatividad. Yo creo que sí. Bueno, después tuve otra creatividad, pero no me funcionó tanto, porque dije, bueno, voy a escribir mi diario de cuarentena. ¿No es cierto? Mi diario de la cuarentena. Pero resulta que ¿por qué día de la cuarentena vamos? Creo que el 20 algo ya. Bueno, se me pasaron 20 algo de días en los que no escribí nada. Entonces ni diario de la cuarentena puedo escribir. Entonces ya me amargué inmediatamente. Es como que me dura poco la felicidad o la tranquilidad. Algo así sería. Yo creo que no tiene que ver con la cuarentena igual eso, pero bueno. Así que entonces vos estás en el primer grupo y yo estoy en el tercero. Algo así sería. Sí, o el segundo tal vez, no sé. Creo que no tengo problemas de sociabilidad, como describiste el primer grupo. No, Sí, hay algunos pacientes que tienen problemas de negación. Una cuestión más del encuentro con uno mismo. No la estás pasando tan mal. No. Sí, lo que pasa es que hay preguntas existenciales y esas preguntas existenciales pueden pesar un poquito. Eso le pasa al segundo grupo. Entonces no la está pasando mal como el tercero, pero puede tener sus vaivenes en la cuarentena. Sobre todo por las preguntas existenciales. Sí, puede ser, eso sí. Ahí sí me siento un poco más identificado. Convivo, creo que los has tenido. No es tan notorio como mi caso, pero los has tenido. No sé, no. ¿Tuviste algunos días que dijiste, nos vamos a morir todos? No hablo de mi vida privada, además. Pero es para compartirlo con el público. Por ahí el público Pero lo estás haciendo hablar. vos. Claro, bueno, está bien. Yo me debo a mi público. Esa sería la cuestión. Bueno, se convirtió en la introducción del programa de radio de un vinito en un consultorio. Una semi-terapia. Una reunión grupal virtual. Necesitaríamos la devolución de los que forman parte del grupo para ver cómo le están pasando y hacemos una reunión grupal. ¿Qué más vamos a tener en el programa? En el programa hoy vamos a tener novedades internacionales.
Vamos a hablar de un suceso natural que, bueno, yo después les cuento también mi experiencia al respecto. Después vamos a tener novedades nacionales. Y el eje del programa va a ser que charlemos un poco sobre la anomia que surgió en los programas anteriores. También hubo noticias hoy extremadamente ridículas, pero que nos vienen al pelo para lanzar el tema de la anomia. Ya se las diremos en su momento. Y tenemos hoy una entrevista especial a un especialista. Mirá cómo arranqué. A un especialista en elfos. Sí, Aníbal Amaya nos va a estar acompañando. Es especialista en seres mágicos nacionales y populares. Así que el programa de hoy cierra con una eminencia en elfos. Exactamente. Bueno, si estoy ansiosa, imagínate por esta novedad, por lo menos más interesante. Bueno, vamos a estar comentando algunas efemérides también, como lo hacemos todos los programas. Y creo que con eso andamos en un vinito hoy. Bien, entonces para escuchar ahora y en sintonía con lo que venías diciendo y describiendo que te sucede en la cuarentena, sí. No, me acordaba entre las noticias que busqué hoy, algo que pasó en esta localidad, que se volvió a repetir. Sí, tuvimos de vuelta el caso del vecino que insiste en salir a la calle con su bolsa de plástico, poniendo en riesgo su vida no por el coronavirus, sino por la asfixia. Esperemos que vuelvan a asistirlo con un barbijo o con una máscara, porque tal vez el barbijo lo tira pensando que son descartables. Que lo asistan con una máscara o algo que se pueda lavar. Sí, porque parece ser, según investigaciones exhaustivas de algunas universidades estadounidenses prestigiosas, parece ser que protegerse del coronavirus con bolsas de plástico en la cabeza puede provocar asfixia y es recomendable el uso de barbijos. Bueno, nos vamos con la espera de Spinetta. Volvimos de la pausa, primer bloque en un vinito. Hoy estamos compartiendo el programa, atravesando el programa con Pacheco Pereda, un Malbec del 2017. Veníamos bien acostumbrados y hoy un poco fuerte está. Popular el vino. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, si quieren contactarnos y enviarnos alguna sugerencia, opiniones, cómo están atravesando la cuarentena y sumarse al grupo Autoayuda, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @Un Vinito Radio. O bueno, nos pueden mandar mensajes con los allegados nos pueden mandar mensajes. Bueno, en este primer bloque tenemos novedades internacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Una pandemia, parece ser. Estados Unidos es una de las noticias como blog internacional. Que ya estamos cerca del 500.000 de personas infectadas, ¿no? A nivel mundial ya hay sí, 1,5 millones. 1,5 millones a nivel mundial. Por eso. Más de 90.000 infectados y Estados Unidos tiene la mayoría de los casos hoy. De ese 1,5 millones, medio casi, seguramente mañana esté llegando, corresponden a Estados Unidos. Estados Unidos, que en el medio de la pandemia, además de toda esta cantidad de casos de contagio por el cual da también la nota por el aumento de venta de armas que hubo en Estados Unidos, ¿no? Hubo un pico que el segundo más grande desde el 2013 de compra de armas, ¿no? Parece que los muchachos vieron muchas películas de apocalipsis y ante un colapso del Estado, están previendo que el Estado, no hay mucha confianza en Donald, el Estado o parte del Estado no pueda dar respuestas, tengan que defenderse solos contra un enemigo
también tan invisible como el coronavirus, ¿no? Además debe ser un tema que le cuesta muchísimo trabajar a Estados Unidos, digamos, cultural el uso de armas. Ha habido un montón de casos Tiene un producto artículo de en la la tenencia Constitución de armas. que habla específicamente de la tenencia de armas, así que sí, hay toda una historia en la construcción de una cultura sobre las armas. De hecho, Barack Obama intentó poner algunos controles y fue casi imposible. Y hacerse de armas preventivamente por las dudas que estalle todo es por las dudas que haya estallido social y defenderse, porque no haya quien pueda establecer alguna norma, justo que es el tema del programa de hoy. Y hablando de estallidos sociales, hubo más de 6 millones de pedidos de seguro de desempleo en Estados Unidos, así que La crisis económica es grande que está atravesando acá nos Estados estamos Unidos. quejando de los Pablo Roca, pero se ve que en Estados Unidos tienen la misma técnica para tratar de maximizar ganancias en la pandemia, que es despedir gente. Hablando de crisis económica también, ya hay economistas que están aventurando digamos, se provoca un default a nivel mundial. Sí, los números de las deudas de los países son astronómicos, ¿no? Casi que no se pueden leer de lo grande que son. Así que, bueno, tal vez capaz que tenemos la suerte como país de Argentina de tener un efecto rebote de que se perdonen todas las deudas. No sé si eso hará colapsar el sistema, ¿no? Estaremos cerca de la teoría de Zizek. Sería el lado positivo de la pandemia. No lo sabemos, o también podemos pensar que esto se va a recrudecer y que los acreedores van a querer cobrar más que antes y va a ser peor en realidad. Bueno, después, veremos eso cómo transcurre, pero ya algunos están aventurando, o sea, digamos, aproximan esa idea del default a nivel mundial. No sería la primera vez. No sería la primera vez, pero no sucede de las guerras mundiales. Claro, por eso. Bueno, ya el lenguaje bélico se usa para hablar de la pandemia. Para referirse a la pandemia están hablando de guerra. Sí, todo el tiempo. Por momentos asusta un poco eso. Si seguimos la línea de los estados de excepción y la amenaza de un estado policíaco digital. Pero bueno, tratemos de pensar en positivo. No sé si colabora mucho pensar en positivo que Boris Johnson salió de terapia intensiva. Para él sí. Para él, para su mujer, para su futuro hijo. Pero la verdad que esperábamos más del coronavirus. Igual, con respecto a Inglaterra, se confirmó el segundo caso en Malvinas. Estos señores que tenemos ahí en el sur que no querían ayudar a Argentina, bueno, ya tienen el virus adentro de la isla. Uno no quiere ser malo, pero bueno, no sé quién los va a ayudar ahora ya que rechazar nuestra ayuda. Después en Latinoamérica también, en la mayoría de los países está en aumento de los casos. Pareciera que España e Italia ya no son noticia, no porque no sigan teniendo casos infectados, ¿no? Ni de sí, fallecido, se amesetó la curva, pero igual siguen teniendo arriba de 500 muertos por día. Que genera una impresión grande ver ese número, pero a lo que estábamos acostumbrados vemos que hay un entre 1000 descenso. Y 500 hay una diferencia, pero bueno, igualmente 500 muertos por día sigue siendo impactante en cuanto a cifra. Ecuador sigue teniendo el peor de los escenarios en Latinoamérica. Incluso ya salieron a decir que probablemente los números oficiales de Ecuador, por fin alguien lo dijo, no sean realmente ciertos y las cifras sean muy numerosas. Creo que son las cifras más dudosas. Bueno, de hecho acá en Argentina el propio Ginés dijo que las cifras oficiales distan de la cantidad de contagios o de infectados que hay realmente en circulación, sobre todo por los casos asintomáticos. Claro. Después en Brasil, hoy nos dábamos con una noticia interesante porque la veníamos conversando en los programas anteriores sobre la actitud que tiene Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, frente a la pandemia, de desmerecerla, llamar a su población a que no cumpla con la cuarentena, decir que es una gripecita. Que hubo un freno de la Corte Suprema que le prohibió flexibilizar cualquier tipo de cuarentena regional o provincial. Bueno, tenemos ese freno, ya habíamos hablado de la intervención de militar en el gobierno estadounidense, brasilero, y
Otra de las novedades que tenemos es que fue denunciado ante la Corte Internacional por crímenes contra la humanidad, justamente evaluando y estableciendo como argumento la actitud que tiene Jair Bolsonaro frente a la pandemia. Se considera que está poniendo en peligro la salud de su población y por lo tanto se lo acusó frente a la Corte Internacional como su actitud como delito de humanidad. Sí, de hecho que es el único que queda en el mundo todavía con subestimando la pandemia, ¿no? Porque el propio Trump ha bajado los decibeles en su discurso, por más que no toma decisiones demasiado firmes. Bueno, Boris Johnson lo está viviendo en carne propia, así que quedó en solitario Bolsonaro con esta cruzada en contra de lo que él llama el resfriadiño. Bueno, por esas actitudes ahora va a transitar una denuncia y fue juzgado por poner en riesgo la vida de su población. Sí, esta cuestión de que los militares intervienen en el gobierno lo hemos visto ya en varios medios nacionales, así que parece que fuera como un secretavoces ya directamente. De hecho se frenó la expulsión del ministro de Salud, supuestamente también sostenido por los propios militares que intervienen en el gobierno. Tuvo que dar marcha atrás con esa decisión. Ahora, la actitud de Jair Bolsonaro, digamos, es inentendible en un contexto en el que, por ejemplo, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, aseguró hoy mismo, pero bueno, uno ya venía avisorando esta situación, de que la tasa de mortalidad del COVID-19 es 10 veces superior al de la gripe. Entonces, lo que al principio se ponía en cuestionamiento, que en realidad el coronavirus no era más letal que una gripe, que la gripe a nivel mundial anualmente tiene registro de muchos fallecidos y muchísimos contagios, hoy la Organización Mundial de la Salud declara esta novedad, porque hasta el momento no era una información oficial, uno lo presumía, pero no oficialmente, así que hoy ya sabemos que para la Organización Mundial de la Salud, respaldada obviamente por científicos, infectólogos, especialistas, el coronavirus es 10 veces más letal que una gripe, así que no es una gripecita. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, el presidente Trump también tuvo declaraciones, aunque en este momento está llamando a su población a quedarse en casa, acusó a la Organización Mundial de la Salud de proteger a China. Sigue con su cruzada de que los chinos mienten con sus cifras y que seguramente sean más muertos que los que tienen en Estados Unidos, solo para no reconocer los errores que cometió, ¿no? Victimizándose. Me pareciera que eso va a ser... Está jugando al papel de víctima. Sí, me parece que es más de desesperado, ya no sabe a quién echarle la culpa en vez de hacer la autocrítica que debería hacer. Después tenemos otra novedad a nivel internacional, que son las famosas trompetas celestiales. Que se detectaron en varios países, ¿no? Uh-huh. Por eso le tenemos que agradecer la nota que nos mandó de un medio serio, vamos a ponerlo así, del diario Perfil. Yo que estaba descreído de este fenómeno, claramente podemos decir, y tengo que aceptarlo, que es un fenómeno climatológico y que se puede explicar perfectamente desde la ciencia, ¿no? Le agradecemos a Norma Le agradecemos a Norma, mi madre, que nos facilitó esta nota. Bueno, tenemos para escuchar las trompetas. Bueno, a ver. Pero qué producción, un vinito, ¿eh? ¿Viste cómo estamos hoy? Un segundito. Después les voy a contar que yo las escuché, fui testigo de las trompetas. Las trompetas del apocalipsis, weón. Conche tu madre, weón. Es impactante. Sí, asusta. Tuvimos por ahí un error, al principio no fue un chiste, lo de la canción fue un error, pero bueno,
después escuchamos realmente el audio de las trompetas. ¿Cuál es la explicación científica de las trompetas? Porque no es una alucinación entonces lo que estamos teniendo. No, la nota del diario Perfil tiene dos explicaciones. Una, creo que algo habíamos adelantado el lunes, que es el choque de masas de aire. Una caliente y una fría genera esos ruidos. Y otra de las explicaciones que dio la NASA es que, como cualquier cuerpo, la Tierra tiene frecuencias de radio. Y son los ruidos que salen en esas frecuencias de radio. Como estamos todos en cuarentena y hay más silencio, las estamos escuchando, pero en realidad están todo el tiempo. Entonces existen. Lo que yo escuché, por ejemplo, no es Anata. No sé qué escuchando. ¿Querés saber? Casi que me lo acuerdo de memoria. ¿Querés escuchar lo que escuché? Bueno, a ver. Miren, así sonó acá, en Suipacha. Escuché. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Así se escuchaban. Bueno. Para que tiene un cierre. ¿Cuál es el cierre? ¿Cómo sigue? Vos me podés ayudar cómo siguen. No, yo no tengo ni idea de qué estás tarareando. Pam, pam, pa, pam, 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 pa, pam. Para mí que escucharon más de uno de esas trompetas. Ojalá. Estoy segura. Está sucediendo. Es la... Encima estamos en Pascua, es como que todo cierra, ¿no? No estaba loca. Bueno, vamos a hacer una pausa para salir de este momento. Vamos a escuchar, que recién tuvimos el adelanto, Resistiré, tema pedido por mi madre en la semana, así que espero que nos esté escuchando. Bloque número 2, y con la seriedad que caracteriza a un vinito, le voy a dedicar las trompetas peronistas que escuché en el cielo al concejal de Capilla del Monte, Carballo, que habrán escuchado ustedes lo que dijo. ¿Estás al tanto de la situación? Sí, tuvimos ahí como un rebrote de nazismo en estado puro. Dice Carballo, nosotros no hemos llegado, se conoció un audio, ¿no? Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá. La gente entiende acá en este país a los palazos, si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro. Entonces, qué sé yo. Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica, que todos nos merecemos. Y por mí que se quede en la matanza. Y le haga honor al nombre, con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos. Capaz que este país arranca. Deseó entonces Carballo. Es increíble que en el año 2020 todavía estemos hablando de limpieza étnica, ¿no? Pero bueno, como han dicho algunos intelectuales, que la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno. Por eso creo que tenemos este tipo de declaraciones, ¿no? Por suerte se intervino en Capilla del Monte y la justicia de Córdoba inició una investigación de oficio por las declaraciones de odio racial y político a este concejal del PRO. Claramente tiene que haber algún castigo ejemplar, porque no puede ser gratis decir semejantes barrabasadas y que pase. Está bien que bueno, ahí podríamos llegar a discutir también la cuestión de la privacidad, porque creo que es un audio que se filtró. Pero bueno, un dirigente político a esta altura de la historia, pensar de esa forma, porque en un audio privado creo que sale el pensamiento real y no el políticamente correcto. Es difícil de creer que todavía existan políticos con este tipo de concepciones en sus cabezas. Bueno, hablaremos en el otro ejemplo más para el bloque siguiente, cuando nos dediquemos a charlar sobre la anomia.
acá pareciera ser que no hay norma validera para este señor. No, ni ética, ni moral, ni jurídica, ninguna. No, esperemos que se aplique, ¿no? Alguna sanción por no estar cumpliendo su función. Trataremos de seguir el caso. Sí, y le dedicaremos otras trompetas en algún otro programa. Bueno, bloque 2, noticias nacionales. Tenemos cifras del día que fueron actualizadas ratito antes de empezar el programa de radio. Sí, ¿cuáles son las cifras? 99 casos, ¿no? Nuevos y 14 muertos. Tenemos un récord triste en el día, así que, bueno, igualmente dentro de la desgracia de la cantidad de muertos, seguimos teniendo una curva ascendente por debajo de lo esperado y que hace que nuestro sistema de salud pueda contener los nuevos casos de coronavirus que van surgiendo. Conocíamos antes de empezar el programa una conferencia de prensa que hoy dio el intendente de Luján, porque uno de los fallecidos de esta mañana, un hombre de 83 años, es el primer fallecido de la localidad de Luján. Y bueno, frente a esa situación, el intendente junto con el secretario de salud hicieron una conferencia de prensa y ahí comentaban que Luján, junto con los otros municipios de la región sanitaria 9, en la región sanitaria 7, región sanitaria 7, que estaría comprendida por los municipios de Moreno, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, 3 de Febrero, Merlo, General Las Heras, General Rodríguez, Marcó Paz y Luján. Todos esos distritos hoy son considerados de circulación comunitaria del virus, y esto es lo que daba a informar el intendente en la conferencia de prensa a la comunidad de Luján, que entonces se activa el protocolo en toda la región 7. Entonces cada caso que ingrese a los servicios de salud con fiebre ya va a ser considerado un caso sospechoso de COVID-19 o algún síntoma de lo que se entiende que podría ser el coronavirus. Automáticamente es aislado. Bueno, en Así sintonía con esto, la confirmación de la circulación comunitaria del virus muy cerquita. Por eso decía que en el día de ayer, a la noche, los bomberos voluntarios Zipacha comenzaron la desinfección de los lugares donde hay concurrencia durante el día, ¿sí? Farmacia, supermercado, hospital, el banco. Pero bueno, contentos por un lado de que se están tomando estas medidas y por otro lado, bueno, esta noticia de que está cada vez más cerca. Por ahí ayuda al que todavía no ha entendido por qué se tiene que quedar en casa haciendo la cuarentena, saber que a 60 kilómetros de Suipacha ya hay circulación comunitaria del virus, lo haga entender de que tiene que estar dentro de su casa. Como consecuencia de estos nuevos datos de incremento primero de los contagios y además de la ya existencia de circulación comunitaria, es que a nivel nacional, adelantábamos hoy en la introducción del programa, se extendió la cuarentena como decisión, ¿no? Como medida preventiva. Por el momento hasta el 23 de abril. Sí, y seguramente, como decíamos también al principio, se extienda hasta mayo. Y otra de las dudas que había con el tema de las clases, ¿no? Seguramente las clases sean posterior todavía al levantamiento de la cuarentena. El asunto es que la cuarentena no va a ser de levantamiento total. Lo que va a tener la característica es de un levantamiento paulatino y probablemente las clases sean de las actividades que último se vuelva, ¿no? Una de las últimas actividades que vuelvan. Sí, que se normalice. Clases, que se normalice, exactamente. En toda esta situación lo que empiezan a generarse son algunos inconvenientes económicos y en realidad denuncias de trabajadores por el no cumplimiento del cobro del sueldo en algunos espacios privados, ¿no? Sí, las decisiones unilaterales de los patrones de rebajar el sueldo al 50%, al 70%, sin ningún tipo de conciliación con los gremios o los propios empleados, ¿no? El caso del frigorífico en Quilmes, hoy teníamos uno. Que, bueno, hablando de anomia justamente, el caso de este frigorífico en Quilmes,
hay una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia que no fue respetada por la empresa y cerró el frigorífico y está deudando 2 meses de sueldo a sus trabajadores. Después conocíamos también decisiones de trabajadores de parar en otras empresas como Garbarino, se extendía la decisión a Musimundo, digamos, trabajadores que o no están percibiendo el sueldo o están percibiendo un porcentaje menor. Sí, la mitad, básicamente. Por eso no estarían haciendo ni el teletrabajo y se les solicitó que el lunes se presenten a sus lugares de trabajo, cosa que no van a hacer en clara protesta de esta decisión de pagar la mitad de su sueldo. Parece mentira que también haya que tener que legislar para eso, ¿no? Digo, se tuvo que legislar para prohibir los despidos por 60 días y ahora también va a haber que legislar para que todo trabajador perciba en totalidad su sueldo en época de pandemia. Sí, no solo legislar, sino que se legisla y no se cumple. Como por ejemplo los bancos que no están dando los créditos de la tasa del 24% que anunció el presidente, con la excusa de que no hay reglamentación, que a ellos no les llegó el papelito que tiene que llegar, no se están dando esos créditos que son de vital importancia para los comercios pequeños, que necesitan tener esa liquidez para poder pagar sueldo, para poder pagar proveedores. La burocratización del sistema. Sí, la excusa de la burocratización en este caso para poder hacerse los sonsos y no poner la plata que tienen que poner. Entre las noticias nacionales, hoy también nos llegaba un artículo de un investigador del CONICET que nos sugirió un oyente y colaborador del programa. El profesor Esteban Liera. El profesor Esteban Liera, exactamente. ¿Qué nos decía este artículo que venía como a contradecir todo lo que veníamos charlando y estos autores? O sea, nos mató todos los programas anteriores. Bueno, viene a cuestionar la palabra, el análisis de los filósofos que hemos retomado en los programas anteriores de Un Vinito, como Agamben, Zizek, Han, bueno, Han Preciado. Cuestiona como, yo entendí como la vorágine por hacer filosofía en el mientras tanto. Sí, o dar explicaciones, ¿no? Él habla de la cuestión de generar verdades universales. Nosotros teníamos la consigna de con cuál de las teorías nos quedaban. Bueno, este investigador del CONICET no se queda con ninguna, o se queda con una más antigua tal vez, ¿no? Si hablamos de Foucault, que es el que reivindica en todo esto. Pero bueno, él critica este posicionamiento, este apresuramiento de estos pensadores, estos filósofos, de salir a dar una explicación de la pandemia y hacer un pronóstico de lo que va a pasar después de la pandemia. Él los acusa a los filósofos que mencionamos, que él retoma en su artículo, los acusa de caer en lugares comunes. Sí, como en una esperanza, en el caso de Zizek, casi absurda, banal, no me acuerdo la palabra que usa justamente, o en esta cuestión derrotista absoluta en el caso de Han, por ejemplo, ¿no? Sí, así por ejemplo le cuestiona que se apuró en publicar un libro. Sí, escribió un libro en un mes. Escribió un libro en un mes que al principio era de acceso gratuito, pero que ahora ya hay que pagar para poder acceder. Entonces ahí se desliza una crítica también a Zizek, además de su teoría, ¿no? De su análisis de la pandemia. Yo tengo la experiencia de querer adquirirlo, pero no está disponible en español. Y bueno, obviamente su precio era en euros y era alrededor de, traducido a pesos, algo de 1.700 pesos. Después la crítica que le hace a Han, por ejemplo, recordemos que Han plantea la comparación entre el estado policial digital de China y cómo, digamos, Oriente pudo manejar la extensión de la pandemia justamente por tener esa característica, y en cambio Occidente todavía sigue tomando medidas medievales como es la cuarentena. Sí, o el cierre de fronteras.
Sin embargo, utiliza argumentos el autor, Rodríguez, utiliza argumentos, digamos, contraargumenta los dichos de Hahn porque menciona algunos ejemplos en Occidente que también dan cuenta de un estado policial y de la era digital y de la Big Data. Sí, y otra de las cuestiones que pone ahí en tensión es la imagen que nos quiere dar Hahn del oriental, ¿no? Como una cuestión homogénea, Ujú. De que es colectivista y dócil en cuanto a las medidas arbitrarias o autoritarias de los gobiernos. Sí, de hecho, le critica su nacionalidad, pero vivir en Alemania. A Hahn. Sí, recordamos que Han es oriundo de Corea del Sur, pero su mayor parte de la vida y toda su carrera profesional la desarrolló en Alemania. Algunos ejemplos que menciona en el artículo Rodríguez es que lo que conocíamos hace algunos años de Zuckerberg, que bueno, fue juzgado, fue multado por las fake news o por la venta de datos justamente. Sí, o el caso de Assange, cuando se Ujú. desclasificaron distintos documentos en lo que se llamó el caso de Wikileaks. Exacto, sí. O sea que él lo que plantea es, en realidad los occidentales estamos tan atravesados por la Big Data y somos tan vigilados por ese estado policial como lo es en Oriente. De hecho dice, venderíamos toda nuestra información privada con tal de conseguir una cura contra el coronavirus y así nos los ofrecieran. Es decir que nosotros también tenemos tendencia a vendernos en algún punto, ¿no? Sí, a resignar libertad. Exacto, esa con sería la ganar cuestión. seguridad o confort. Ujú. Bueno, hoy tuvimos toda una polémica también en algunos medios de comunicación sobre los dichos de la ministra de Seguridad sobre el ciberpatrullaje. Increíblemente, Patricia Bullrich saliendo a decir que eso era coartar la libertad de expresión, cuando ella metió preso menores de edad por amenazar al presidente por Twitter. Los niveles de caradurez que se están viendo en este país en el medio de esta pandemia es increíble. Bueno, es la misma persona que hablamos la otra vez que convocaba los cacerolazos y hacía este aprovechamiento político de esta situación de emergencia excepcional. Algo que plantea el autor del artículo que salió publicado en página 12 es volver a los planteos de Foucault, porque él dice que en realidad lo que hay que hacer es una articulación, ¿no? La filosofía tiene que encargarse de no caer en los lugares comunes, sino hacer una articulación entre lo biológico, lo médico y lo político. Y dice, es ahí en definitiva donde se juega la pandemia y se juega cualquier hecho social, en la articulación de esos tres factores. Por eso obviamente cita Foucault, que es bueno quien acuñó el concepto de biopoder, de biopolítica. Y que desde esa mirada es posible no caer en los lugares comunes y hacer filosofía fina, entiendo yo, ¿no? Le estoy poniendo mis palabras. Y no apurarse en analizar situaciones, sino tomarse el tiempo para analizar una situación como esta. Sí, y no sacar estos enunciados universales que tratan de explicar y como una carrera ahí un poco egocéntrica de quién tuvo la posta antes que el resto, ¿no? Que la filosofía justamente no tiene que ser una cuestión de mérito, sino de reflexión. Por eso él dice que tienen que bajar del pedestal. Eso es muy interesante porque los está juzgando de querer a ver quién saca la posta, a ver quién se apura más en decir qué es lo que piensa sobre esto. Y además plantea que son autores, pensadores, que lo que no están haciendo es poniendo el diálogo, esas tres variables, la biológica, la médica y la política, como quizás lo hizo Paul Preciado, que de hecho la cita. Pero bueno, también podríamos pensar que Paul Preciado, por lo menos en los artículos que sacó analizando la pandemia, ¿no? Pues ya tiene su desarrollo teórico, por supuesto, de hecho es quien lleva adelante la teoría queer, no deja justamente de hacer un análisis de la pandemia desde el pensamiento de Foucault
y de Spinoza. Sí, en el caso de Preciado, lo que llama la atención, o le llama la atención al autor, es la cuestión de la poca originalidad de estar explicando un concepto que ya tiene 50 años, ¿no? Bueno, pero quizá como dato positivo, a diferencia de los otros autores que nosotros también tomamos en el programa, que toma Rodríguez para hacer un análisis crítico de estos críticos de la situación en la que vivimos, es que puede jugar con esas tres variables y pareciera ser una mirada más justamente general y global de la situación. Sí, también llama un poco a esperar, Sí. a tener la distancia necesaria para poder analizar científicamente Él dice, hay la que cuestión. ser pequeños colibríes que van picoteando explicaciones, aprendiendo un poco más de aquello que no sabemos, en lugar de asumir que lo sabemos todo desde mucho antes, porque lo que está poniendo en cuestionamiento Rodríguez es, bueno, la pandemia está transcurriendo, entonces a la medida que va transcurriendo la vamos pensando y por lo tanto no podemos dar no podemos dar análisis rotundos cuando esto está transcurriendo y podría tener cualquier derivación. Bueno, eso es un cuestionamiento grande de estos autores que ya están diciendo cómo es que será el final de la pandemia. Un poco le pasó a Chomsky, ¿no? Que en un primer momento hablaba de que esto iba a fortalecer más a Estados Unidos y estamos viendo que el que está más fortalecido en este momento es China, justamente que según Chomsky era el depositario de la agresión y el ataque biológico de los Estados Unidos. Bueno, interesante y la verdad le agradecemos a Liera por habernos sugerido este artículo, se nos había pasado. Quien escribe el artículo es Pablo Rodríguez, es investigador del CONICET y es autor de un libro denominado Las palabras en las cosas, saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas. Pensaba antes de empezar el programa que solo leyendo el título de su libro se deja ver su tendencia a Foucault, ¿no? Por hablar de el saber, el poder, ahí sí, debe ser un amante de Foucault. Otra cosa interesante que plantea en el artículo es la cuestión medioambiental, que ninguno de estos filósofos lo trae a colación. Y él habla de que tal vez la explicación tenga que ver con una cuestión del límite ambiental que estamos tocando, sin caer en lo que alguna vez decíamos medio en chiste de que el virus somos los seres humanos y en realidad la cura es el coronavirus, pero sí entender cómo la agresión al medio ambiente, el abuso o la sobreexplotación que hace el hombre del medio ambiente genera este tipo de situaciones. Bueno, seguimos pensando la cuarentena con los filósofos. Me encanta que los filósofos no se agoten en sí mismos y esperemos tener en el transcurso de la cuarentena más análisis filosóficos al respecto. Sí, sobre todo no endiosarlos, ¿no? Que estas personas que son realmente brillantes y que uno disfruta mucho leerlos y que explican el mundo de un montón de maneras y muy interesante, valga la redundancia. También pueden cometer errores, también pueden ser criticados y no hay ninguna verdad absoluta ni fundamental. Bueno, nos vamos a una pausa con esa reflexión, ¿te parece? Y nos vamos con el tema del momento, el tema del meme de los hombres de negro que están llevando un fénetro, que están en todos los memes de la pandemia. No podíamos ser menos si los traemos a un vinito. El tema original. Tercer bloque en un vinito y en este bloque vamos a estar conversando sobre un concepto que surge de pensar la pandemia, que es el concepto anomia. Les recordamos también que en un ratito nomás
vamos a estar conversando con un especialista en elfos, el señor Aníbal Amaya. Pero antes de eso, una breve disertación y conversación sobre la anomia. ¿Por qué surgió el tema de anomia para el programa de radio, caballero? Sobre todo por la cuestión de que costaba tanto hacer caso a la cuarentena. El por qué. Bueno, hoy encontraba 2 notas de una rubia despampanante que se tomó un taxi y la pararon, obviamente, los controles policiales. No puedo recordar exactamente de dónde, pero bueno, por Capital Federal. Obviamente no tenía permiso, la trasladan y la acompañan a la señorita hasta su hogar. La invitan a ir a su casa. La invitan a ir a su casa. Pero no quedó satisfecha con esa decisión. Se volvió a pedir un taxi. Pero, ¿qué pudo haber hecho para que no la descubran? Se escondió en el baúl del auto. Y el taxista accede a eso. El taxista accede a eso. Y ya tenemos 2 personas. Situaciones anómicas. Exacto, 2 situaciones anómicas. Y después de esas 2 situaciones anómicas, una situación absurda y casi raya la estupidez humana, que es publicar por su red social de Instagram en vivo un video desde el baúl del auto diciendo: "Esperame, mi amor, que ya llego". Obviamente algunos de sus seguidores lo vieron, se indignaron e hicieron viral el video, y así es que la terminan frenando y la detienen. Una cosa insólita. Estaba muy enamorada. Muy sí, lo que puede hacer el amor. Ya se mete en un baúl. Bueno, pero no es la única que se mete dentro de un baúl. Provincia de La Pampa, General Hacha. Una señorita iba en su auto. La detienen, la paran, ¿no? El control policial. Le revisan el auto y encuentran en el baúl un montón de litros de bebida alcohólica y un muchacho en el baúl. Otras historias de amor. Otra historia de amor. De cuarentena. Desenfrenado. Ahora, estas situaciones de anomia, vimos el surf que se terminó yendo a la casa de la madre y no cumplió con el control policial. Vemos también situaciones de fuerzas de seguridad sobrepasando su función de fuerza de seguridad y burlándose, sometiendo a todos algunos de los que han querido controlar. Bueno, decíamos antes los patrones que no cumplen con las disposiciones del Estado, los bancos que no cumplen con las disposiciones del Estado. El odontólogo que hizo, ¿no? El odontólogo, no sé, que se disfrazó de médico para sacar a la mujer de también. La guardia. Bueno, hemos mencionado muchísimos ejemplos durante esta cuarentena. Nos lleva a pensar entonces el concepto de anomia. ¿Qué significa el concepto de anomia, etimológicamente? Sin norma sería, ¿no? Sin regla. Una situación de caos, en consecuencia. Si no hay reglas, si cada cual hace lo que se le da la gana, hay una situación de caos. Sí, justamente me parece interesante también decirlo, de que en este caso no es una ausencia de norma, sino que la norma está, pero es el no cumplimiento, ¿no? El concepto de anomia que desarrolló Durkheim allá a principios del siglo XX, final del siglo XIX, tiene que ver con el no cumplimiento de la norma. No tanto en la existencia o no existencia, sino que no se cumpla. Todos estos casos que estamos nombrando son claramente el no cumplimiento, porque las normas están más que claras y sin embargo se hace caso omiso. Yo cuando lo estudié en el profesorado, lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar en la sociedad argentina, que es intrínsecamente anómica. Bueno, hoy me acordaba del Lo atamos con alambre, aquel famoso himno de Copani. Lo atamos con alambre y pareciera que está todo bien. Un poco es denuncia lo de Copani, ¿no? Pero al mismo tiempo se transforma en esta cosa de la barra, de la hinchada, del aguante. Y la flexibilización constante. Siempre hay como una segunda oportunidad, siempre hay otra forma de arreglarlo. Está bien, me mandé una macana, pero ahí la podemos solucionar. Es muy de Argentina esa cuestión. Que por un lado está bueno porque obviamente seguramente tenga alguna explicación desde la cantidad de gobiernos autoritarios que hemos tenido a lo largo del siglo XX.
y relaja un montón de cuestiones, pero por otro lado, cuando hay situaciones extremas o muy excepcionales como la que estamos viviendo ahora, no se entiende que, bueno, listo, acá se terminó el chiste, la joda o la flexibilización. Más Porque allá estamos comprometiendo al resto, no es solamente una cuestión particular. Más allá de la pandemia, me acordaba también estos días que, preparando el programa, ¿no? Pensando un poco en cómo lo íbamos a organizar, pensaba en el viaje que hicimos a las cataratas. Cuando, por ejemplo, cruzamos, no me acuerdo si cruzábamos a Brasil o volvimos de Brasil. En las dos situaciones había una anomia total. No sé si era entrando o saliendo. En una de esas situaciones me acuerdo que uno de los que tenía que controlar fronteras te dijo, lleva algo en el baúl. Y vos te bajaste a abrir el baúl. Porque creo que entendiste lo estúpido de la pregunta. ¿Cómo lleva algo en el baúl? O estoy demasiado alienado y la norma te sujetás bastante a la norma. Pero, ¿cómo lleva algo en el baúl? Bueno, también íbamos recorriendo, no sé por qué provincia en el camino, en el viaje de vuelta, nos paran en el auto y nos preguntan si teníamos todos los papeles, pero no nos piden ningún papel. Esa falta de control, pero al mismo como vos decías, no es que no hay norma, la regla existe, pero esa falta de, acá es un viva la pepa, es la que después termina generando que todo sea una joda. La impresión que me quedó de ese viaje es si estamos vivos es de milagro, imagínate, faltaba una pandemia todavía. Pero pareciera ser que no pasa nada en este lugar. Tengo otro ejemplo también, en un viaje con mis padres, pasando a Uruguay, volviendo de Uruguay, las autoridades uruguayas le preguntan a mi papá si lleva armas en el auto. Mi papá dice que no y nos dejan pasar, no hubo revisación. Se ve que mi padre tiene una forma de contestar muy convincente y creyeron absolutamente en su palabra. Esas cosas son insólitas. Bueno, Durkheim, en uno de sus escritos, donde en realidad habla de la educación, porque se lo reconoce como el padre de la sociología de la educación, un escrito de 1911, él decía que los seres humanos nacemos asociales y egoístas, y que para que ese ser humano que nace con esas características pueda vivir en sociedad, necesita de la educación para justamente aprender las reglas que van a hacer posible que viva en sociedad y que viva en sociedad de manera armónica, porque va a respetar las reglas para una buena convivencia y va a aprender además cuál es la función a la que está destinado. Hay todo un cuestionamiento a Durkheim, ¿no? Pero a la que está destinado según sus aptitudes, dice Durkheim. Después recibe cuestionamientos de otros sociólogos. Sí, Durkheim es bastante nostálgico del orden de las sociedades tradicionales, ¿no? Es como que anhela volver a esa cuestión de disciplina religiosa, ¿no? Por más que no parta de la religión, pero sí como eso hacía que la sociedad funcionara de una manera cohesionada. Pero sí lo que hay que rescatar es la importancia que le otorga al Estado en garantizar, por ejemplo, la educación pública, para que desde allí se enseñen las normas, los valores, las costumbres para poder vivir en sociedad de manera armoniosa. Por supuesto que la visión de Durkheim de la sociedad es funcionalista. Después vendrán autores críticos de la mano de Marx cuestionando justamente las normas de producto de la sociedad capitalista, que en todo caso esas normas hay que poder cuestionarlas para crear nuevas. La cuestión no sería tampoco vivir en anarquía, en todo caso sin norma, ¿no? No, en particular a mí me cuesta tener una definición en el tema, porque entiendo que no se puede vivir en la anomia, pero también muchas veces me cuesta la cuestión de la rigidez, ¿no? Y esto que se destaca tanto de los países europeos, sobre todo de los países nórdicos, de que si tiran un papel te llevan preso. Como que es bastante difícil encontrar ese equilibrio entre respetar el bien común, porque básicamente tiene que ver con eso,
y la cuestión autoritaria o represiva o restrictiva de las libertades individuales. Tendríamos que ser capaces de establecer un término medio, un equilibrio, y que la balanza no se incline para ninguno de los dos lados, ni el autoritarismo estatal, que nosotros ya lo hemos sufrido durante años en nuestro país, ni la situación de no cumplimiento de, digamos, ninguna sanción frente al incumplimiento de las normas sería, no es la no existencia de normas ni de reglas, sino la no sanción. Por eso, por ejemplo, nos anoticiábamos de la demanda que se le hizo, hablábamos en el bloque anterior, al concejal del PRO en Capilla del Monte, y bienvenido sea que haya una sanción al respecto. O mismo cuando hablamos de la actitud de Jair Bolsonaro, nos estamos yendo, ¿no?, de Argentina, pero que probablemente sea juzgado por poner en riesgo la salud de su población, y uno espera entonces que frente a normas ya establecidas y por el no cumplimiento de esas normas haya alguna sanción. Bueno, acá pasa lo mismo con los casos del surfer o de cualquiera que viola la cuarentena. Sí, la cantidad de detenidos y de ahora de causas que hay. Bueno, recordábamos programas anteriores, el chico de Moreno que vino un cumpleaños y hoy hay muchos contagiados producto de ese cumpleaños de 15. Sí, su abuelo que termina encontrando la muerte. Creo que esa situación de anomia, que es la falta de respeto a esas reglas instituidas, en algún momento vamos a tener que empezar a hacernos cargo de que existen, de que es necesario cumplirlas. Será necesario también analizarlas, algunas de esas reglas, y ver si es necesario modificarlas, porque toda regla, ser construcción social, uno las puede modificar, y eso uno espera de una ciudadanía activa y crítica, ¿no? Tampoco cumplir las normas pasivamente. Sí, que respeten el sentido común, ¿no? En algún otro programa también hablamos de las cuestiones educativas, que muchas veces hay una resolución firmada por el ministro, pero porque no llegó al mail que debería llegar, los inspectores no la aplican. Bueno, ahí hay un sobreexceso de normativa, ¿no? Por esto digo yo de lo difícil de los límites, pero bueno, tiene que estar mediado por el criterio de la urgencia, el criterio del otro sobre todo, ¿no? Hasta dónde mis decisiones propias, ya sean por una sobrenormativización o por no cumplirla, hasta dónde afecta o no afecta al que tengo al lado. Bueno, en el caso del cumplimiento de las reglas, otra de las cosas que celebro y que nos hemos enterado hace poquitos días fue la decisión de correr a un lado a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por los sobreprecios. Y me parece que hacia ahí ese debería ser el camino que uno espera. Que no deberíamos esperarlo, porque no siempre va a suceder que los propios funcionarios tengan tal transparencia. Pero lo que uno sí espera es que nosotros ejerzamos, si está bien expresada esa palabra. Sí, que existen los medios de control necesarios para que si alguien comete un delito o comete un error o comete el no cumplimiento del funcionario público, digamos, de la función que le corresponde, que existan estos mecanismos y que bueno, que se aparte, que se inicie una investigación, porque de hecho hay una investigación penal y judicial en proceso, y bueno, se podrá demostrar o no que si hubo una cuestión de coimas o por qué, o solamente fue estupidez pagar semejantes precios, o tiene que ver con la emergencia y con el aprovechamiento también de los proveedores que ante la urgencia del Estado por poder dar respuesta a la demanda social que existe, tengan que pagar estos precios usureros en el medio de una crisis como la que estamos viviendo. Preguntas que me formulo a raíz de esta situación de pandemia que estamos atravesando y de estos ejemplos que mencionábamos de incumplimiento de ciertas reglas de la avivada Argentina, es si aprenderemos, una vez que transcurra la situación de pandemia, si vamos a aprender a estar informados de tal manera que seamos nosotros capaces de
estar atentos al cumplimiento de las normas, de las decisiones políticas que se tomen. Digamos, si nosotros vamos a tener una actitud activa, crítica, como ciudadanos, lo que pasa que al mismo tiempo digo, exigirle al otro que cumpla con las reglas implica que yo las cumpla también. Entonces me da la sensación que se genera además de que estamos atravesados por nuestra historia argentina, ¿no? Hoy lo decíamos, se genera como un círculo vicioso en el que, bueno, no le digo nada al otro para que a mí no me rompa las pelotas y así sucesivamente. Pero quizás la pandemia nos espera, ¿no? Como algo esperanzador, como una expectativa de largo plazo, nos provoca un clic en el que entendamos que necesitamos médicos mejores formados de los que tenemos, que ya de por sí están muy bien formados. De hecho, hoy hace unos días, nos enterábamos de que investigadores del Malbrán lograron extraer el genoma, ¿no? El genoma de todas las COVID-19. cepas que están circulando, que tienen circulación comunitaria en Argentina. Investigadores del Malbrán que fueron echados por... Dos del equipo que hicieron este desarrollo habían sido echados por la administración anterior, el gobierno anterior. Entonces ahí es donde digo, aprenderemos nosotros que es necesario que estemos informados, actualizados, y por lo tanto exijamos el cumplimiento de derechos y de reglas que tenemos que cumplir, nuestros derechos como ciudadanos y nuestros deberes también. Nuestros deberes como ciudadanos y los deberes de los funcionarios públicos, y estaremos al tanto y exigiendo calidad, transparencia, honestidad, y estaremos poniendo el ojo sobre lo importante, por ejemplo, la salud pública, por ejemplo, la educación pública, porque hoy la verdad que no se está hablando mucho en los medios al respecto, porque claro, las clases están aparentemente suspendidas, pero en realidad hay un montón de alumnos y docentes que en este momento están intentando dar continuidad pedagógica con medios que la verdad en muchos casos son deficitarios, y se está sosteniendo por la voluntad de los docentes y de los estudiantes, por los recursos con los que cuentan. Se están tratando de paliar esas situaciones, pero necesitamos docentes que tengan mejores condiciones laborales, que tengan mejores sueldos, estudiantes que tengan acceso a recursos tecnológicos, que hoy, 2020, más allá de la pandemia, es imprescindible por las características del mundo en el que estamos. Recordemos que, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad se congeló. Entonces, si nosotros vamos a estar atentos a esas cosas. Sí, las condiciones de vida, ¿no? Las escuelas siguen repartiendo comida en el año 2020. Pero bueno, también me parece que tenemos que pensarnos como argentinos, como latinoamericanos. A mí me gusta hablar más de la idiosincrasia latinoamericana. De una ciudadanía propia, ¿no? Volviendo a lo que decía antes de esto del papel que tiras en el suelo y te meten preso. No caer en esos modelos, que habría que ver si funcionan realmente de esa manera, pero bueno, es lo que circula en el inconsciente colectivo. Porque mucha gente que dice, no, en Suiza si tiras un papel te meten preso, después no pagan los impuestos, que son los que sirven para sostener la educación pública, la salud pública, y el rol del Estado, que tanto se está reclamando en esta pandemia, cuando se lo ha denostado de la manera que se lo ha hecho. Preguntas que, bueno, nos quedarán sin responder, que las iremos respondiendo a medida que transcurra la pandemia y empecemos a ver si de esta situación de aislamiento social obligatorio, de contagio, de riesgo de la salud, nosotros vamos a aprender algo. Más allá de que sea una situación compleja para todos, darnos la posibilidad de aprender algo de lo que estamos viviendo, que no sea al cohete, digamos, ¿no? La situación por la que estamos atravesando. Tenemos oyentes enganchados con el tema. La oyente Josefina nos pasa un enlace que después que termine el programa vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Un Vinito. Y también el compañero Liera nos comparte un texto de Borges que seguramente estemos analizando en el próximo programa sobre la argentinidad. Perfecto.
Nos vamos a una breve pausa porque nos queda un montón todavía en un vinito, como la entrevista a nuestra especialista en elfos. Sí, que hablando de anomia, justamente ya hemos fallado al horario que le dimos. Bloque número 4 en un vinito. Le recordamos a nuestros oyentes que si se quieren contactar lo pueden hacer por Facebook en Eustaquio Un Vinito, por Instagram Un Vinito Radio o en Twitter @Un Vinito Radio. Tuvimos algunos mensajes. Tuvimos un oyente que dijo haberse asustado por uno de los temas que pasaste. A ver, musicalizador. Era para reírse, pila. no era para asustarse. No sé. Justamente tiene que ver con los memes, dijimos. La verdad que pensé que se había asustado de las trompetas peronistas, pero no. Y eso a algunos se asusta más que las canciones. Pero uno parece que fue por la canción de los... No sé de quién es la canción. La conocemos por el meme, por los negritos que bailan con el cajón. La canción es de un DJ, que ahora no estoy recordando el nombre, pero en breve lo vamos a tener. Mientras vos buscás, les comento a todos que cada vez que veo el meme, con algún meme que se hace con los negritos llevando el cajón y bailando, me acuerdo también de una serie que es Death Note. No sé si todos la conocen, una serie que pueden ver en Netflix. La cuestión básica de Death Note... Podemos comentarla en algún programa. Sí, bueno, básicamente, para que todos me entiendan, es una nota donde yo puedo escribir el nombre de alguien que quiera que se muera y efectivamente se muere. Entonces me acuerdo y pienso, si nos gustaría que dentro del cajón estuviera alguien, como encuesta para próximos programas. Como Boris Johnson. Bueno, por ejemplo, que ya dijimos que... O Jair Bolsonaro. Claro, entonces, no sé, me pienso en una encuesta así. Veo cada vez que veo un meme de los muchachos bailando el cajón, llevando el cajón, digo, ¿a alguien le gusta? ¿Alguien desearía que en ese lugar estuviera alguien? Contamos que, seguramente lo han leído en las redes sociales, pero es una moda que se instaló en los últimos años en Ghana de la última fiesta del difunto, ¿no? Como que la familia regala esa última fiesta antes del descanso eterno. Sí, lo viven, por lo visto, distinto a nosotros. Hay otro se los sentido despide de otra manera. De la muerte. Bueno, el DJ que dio vida a esta canción que está acompañando a los videos de los ganeses que llevan un fénetro es Tony Iggy. No sé si será famoso, no conozco mucho del mundo de la música electrónica, así que si alguno conoce y le gusta, puede indagar en la carrera de Tony Iggy. Efemérides, bloque número 4. Hoy tenemos algunas efemérides, le vamos a dar especial importancia a una de ellas, un ratitín. El 9 de abril de no sé qué año nació mi tía. Claro, déjame los saludos personales. Flojo el saludo. Le mando un fuerte abrazo, la saludé hoy igual personalmente. Si algún familiar está escuchando, acuérdense que es el cumpleaños de la tía y mándenle saludos. Pero ya la saludé hoy por WhatsApp. Así que espero que esté pasando el cumpleaños cuarentenoso. Igual ella me decía que recibe más saludos que de costumbre, porque todos son saludos virtuales. La gente mucho no tiene que hacer en cuarentena y se saluda para los cumpleaños. Dice que no daba abasto en responder todos los saludos que tenía. Uno está más atento en las redes, que todo el tiempo te avisan de los cumpleaños de todo el mundo. Entonces tal vez eso genere más saludos. Así que bueno, esa es una de las efemérides. En 1953, un 9 de abril, se suicidó Juan Duarte, el hermano de Eva, que fue secretario privado del presidente Juan Domingo Perón, y las trompetas peronistas que suenan en el cielo. Y de una manera que quedó siempre medio en el misterio de la historia de esa muerte dudosa, ¿no? Con muchas leyendas alrededor. También hoy tenemos otro cumpleaños que seguramente tengamos muchas ganas de saludarlo. Además, yo le mando un fuerte abrazo, aunque no me conozca, al periodista Alfredo Leuco.
Nació el 9 de abril de 1955. Le queda un poco grande, me parece, la palabra de periodista, o el título de periodista. Hablando de grieta y de desinformaciones y de aprovechamientos políticos de los medios de comunicación, creo que Leuco ha hecho escuela. Y si alguno tiene la posibilidad de ver algún programa de 678 y un programa de Leuco, seguramente se va a quedar con 678 y va a aparecer un programa objetivo al lado de las editoriales que hace este sujeto. Bueno, este reconocimiento a la trayectoria de Alfredo Leuco como regalo de cumpleaños. En 1956, un 9 de abril, nació Miguel Ángel Russo, así que hoy también está de cumple. El último director técnico campeón. Es el técnico actual de Boca Juniors. En 1998, en la Meca, en Arabia Saudita, 118 personas murieron aplastadas por una multitud en el último día de la peregrinación ritual musulmana. No recuerdo ese evento, sinceramente. Qué raro la Pero debe religión haber generando sido muertos, ¿no? 1821, 9 de abril. Y con esto le vamos a dar un cierre al bloque efemérides. Nació Charles Baudelaire, poeta y crítico francés. Nació en 1821 en Francia, en París. Y falleció el 31 de agosto de 1867. Una de sus obras más conocidas fue Las Flores del Mal, y allí encontramos un poema llamado Destrucción. Y nos vamos a deleitar, y con esto cerramos este bloque, con este poema de Baudelaire, Destrucción. El demonio se agita a mi lado sin cesar, flota a mi alrededor cual aire impalpable. Lo respiro, siento cómo quema mi pulmón y lo llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, conocedor de mi amor al arte, la forma de la más seductora mujer, y bajo especiales pretextos hipócritas acostumbra mi gusto a nefandos placeres. Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado de fatiga, al centro de las llanuras del hastío, profundas y desiertas, y lanza a mis ojos, llenos de confusión, sucias vestiduras, heridas abiertas y el aderezo sangriento de la destrucción. Hermoso poema. Nos vamos a la pausa y ya vamos a tener el especialista del día. Vamos a escuchar ahora Raros Peinados Nuevos. Último bloque en un vinito, y el bloque tan esperado porque tenemos un especialista en elfos. Vos habías comentado programas anteriores que deseabas en un elfo, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, es mi gran deseo metafísico en la vida. Y considerando que seguramente haya muchos otros por ahí que tengan el mismo deseo que Sebastián, es que logramos traer esta eminencia, este especialista en elfos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Amaya? Buenas noches. Muchas gracias por contactarme. Realmente para mí es un gran halago que me llamen en este momento de mi vida en el que no estoy pudiendo dar conferencias y un poco explicar qué es lo que me dedico a investigar, sino estoy más relegado hacia el campo de la investigación de manera muy introspectiva. Por lo tanto no salgo mucho, pero en casos especiales como este he decidido que era una buena oportunidad poder contarles un poco, sobre todo por haber escuchado que alguien desea ser un elfo. ¿Estás respetando la cuarentena? ¿Te molesta que te tutee?
No tengo ningún problema. Yo voy a tratar de tutearlos, pero realmente me resulta muy difícil. Pero no me molesta en absoluto que ustedes lo hagan conmigo. Bueno, mejor, hace más ameno el diálogo. Con respecto a lo que me preguntaba, ¿en qué estás trabajando? Recién, Perdón. No, con respecto a lo que usted me preguntaba, si estoy respetando la cuarentena, sí. Lógicamente estoy haciendo lo que creo que debemos hacer todos. Estás residiendo en Argentina, ¿no? Estoy residiendo en Argentina, nunca sé hasta cuándo, porque, bueno, hasta antes de que el mundo entrara en esta situación, me dedicaba a viajar mucho, pero en este momento estoy residiendo en Argentina y creo que me voy a quedar un tiempo largo porque estoy estudiando sobre los fenómenos que generalmente se llaman paranormales. Yo no estoy muy de acuerdo con esa terminología. Eso le quería preguntar, ¿qué estaba investigando en este momento? Varios años que trato de buscar manifestaciones de estos fenómenos en nuestro territorio, sobre todo y puntualmente a la zona rural bonaerense y La Pampa, que aunque parezca mentira, hay muchos vínculos con los fenómenos sobrenaturales. Vamos a utilizar ese término para no dar vuelta, aunque también insisto en que no estoy de acuerdo. Pero hay muchas vinculaciones entre las manifestaciones de diferentes culturas. De hecho, yo tengo varios artículos escritos a lo largo de mi trayectoria, en el que establezco esas conexiones. Para mencionarle algunos, porque lamentablemente no fueron muy difundidos, pero en el año 1982 escribí un artículo titulado El Pombero y Leprechaun, acercamientos al colonialismo mitológico. Ya me dediqué hacia la cuestión de la Patagonia y la Pampa, y en 1994 para un diario La Razón, no sé si ustedes lo conocen, escribí un artículo llamado Elfos, Hadas y el alambrado en la Patagonia. Pero no sé por qué razón. Sí. ¿En Argentina hay elfos? En Argentina no hay elfos. Yo creo que sí hay. Lo que pasa es que todavía no hemos podido encontrarlos. Lo que sí estoy convencido que las manifestaciones que generalmente se ven en el territorio argentino son diferentes avatares de los mismos seres. De hecho, la puerta de entrada de los elfos a la Argentina son las Islas Malvinas. Justo que hoy estuvimos hablando de que los Kelper habían denegado la asistencia argentina durante la pandemia, usted nos dice que los elfos tienen la entrada a nuestro país a través de las islas. Presencia de seres mitológicos nórdicos y celtas en la zona de la cordillera y en la Patagonia. No es solamente por un fetichismo turístico, sino porque ellos estaban antes que las últimas oleadas migratorias. Antes que llegaran los hombres a América, ya había elfos y demás seres. No, antes de la... No. Discúlpeme por el malentendido. Antes de las últimas corrientes migratorias de colonos a las provincias de Chubut, por ejemplo. No desde antes de la llegada del hombre a América. Ah, las corrientes migratorias del siglo XIX. Claro, exactamente.
Antes de la campaña del desierto. Exactamente. Exactamente. La campaña del desierto también está muy vinculada con algunos de los fenómenos, como por ejemplo el de la luz mala. De hecho, también hay un artículo que yo escribí llamado La luz mala y las reivindicaciones ranqueles. Están profundamente relacionadas. Nosotros en el año 1980, digo nosotros porque tengo un grupo de colaboradores, nosotros en el año 1981 formamos la CEFEDE, que es el Centro de Estudios de Fenómenos de Difícil Explicación. Y bueno, realmente hemos buscado los fundamentos de estos vínculos que yo le cuento, que generarían de alguna manera una línea de investigación que es la de los fenómenos sobrenaturales del campo nacional y popular, que aunque parezca mentira existen. Yo quería hacer una pregunta ¿Por qué antes. existe la luz? ¿Cómo era la convivencia de estos seres con los pueblos originarios? Y creo que está relacionado con lo que usted dice del campo popular. Lo habíamos perdido, pero hoy lo tenemos de vuelta, ¿no? Mire, sabe que generalmente esto me suele pasar. ¿Técnicos? No, en realidad la gente suele asociarlo a desperfectos técnicos, pero a veces estos seres no tienen el interés de sacar a la luz la verdad. Y se generan estas interferencias como pasó antes. Yo vengo escuchando el programa desde que empezó y fíjese que casualmente la canción que sonó antes de nuestra conversación tuvo algunas interferencias, algunos cortes, y yo ya sabía que tenía que ver con esto. Pero bueno, puede ser que vuelva a suceder, vamos a intentar que no. Creo que si usted me puede repetir la pregunta que me hizo. La pregunta era cómo se relacionaban estos seres con los pueblos originarios, y seguramente eso tenía que ver con lo que estaba diciendo sobre el campo popular. Me puse nervioso y lo traté de usted a pesar de haberle pedido tutearlo. No se haga problema. Bueno, realmente no podría contestarle con exactitud esa pregunta, porque todo lo que nosotros estudiamos y las conclusiones a las que arribamos son conjeturas de las mismas manifestaciones a las que hoy podemos acceder en lo que es más un estudio de campo, ¿no? Estar en presencia de una luz mala, estar en presencia de pero no podemos. Se ve que estos seres se siguen manifestando porque seguimos teniendo interferencias en la comunicación. Hablar Parece que sabe sobre estos asuntos Ahí se vuelve a contactar. ¿Cómo? No, siga. Justo se había cortado por eso. Perdón, no quería hablar por sobre ustedes. Sí, todo el tiempo están manifestándose. El tema es que nosotros no los escuchamos. Incluso ustedes que vienen charlando el tema de la pandemia, no sé si han escuchado decir esto de que en algunos lugares del mundo volvieron las aves a poblar algunos barrios, algunas ciudades, los peces entre otros volvieron animales.
entre otros animales. Bueno, lógicamente esto está sucediendo en el campo, en los lugares donde hay portales, está lleno de manifestaciones entre comillas sobrenaturales, pero no las vemos porque estamos nosotros confinados en nuestros hogares. Pero al no haber presencia humana en la calle, salen los seres. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. Me hace acordar un poco también lo que comentábamos hace un rato sobre las trompetas que se escuchan en el cielo. Exactamente. Ese fenómeno en las trompetas, pónganse a pensar ustedes si alguna vez habían escuchado hablar de eso. Jamás. No, justamente yo descreía por no haber escuchado nunca. Jamás. Bueno, eso casi se lo podría asegurar. Si bien nunca tuve algún indicio de algún sonido similar al que la conductora del programa hoy recreaba, sí le puedo decir que esas trompetas o ese sonido que nosotros los seres humanos asemejamos a trompetas, son manifestaciones, es un mensaje que algo nos quiere decir. No sabemos bien qué. Yo tengo algunos colaboradores que pudieron grabar fragmentos y estamos decodificándolos para ver si podemos llegar a alguna conclusión de algún mensaje concreto, pero bueno, por el momento no lo tenemos. Y usted nos hablaba del campo popular. ¿Cómo se relaciona todo esto con el campo popular? Bueno, se relaciona en el sentido de que si usted se pone estadísticamente, las personas que tienen algún tipo de contacto con estas manifestaciones sobrenaturales, siempre son personas trabajadoras y generalmente pertenecientes a las clases populares. Ahí hay un claro un claro objetivo de querer manifestarse, de querer dar un mensaje a determinadas clases sociales. No hay manifestaciones en las grandes ciudades, en los barrios más ricos. De cuántas noticias usted, si busca en los medios hoy, que tranquilamente podemos buscar el archivo de cualquier diario en internet, fíjese cuántos testimonios de manifestaciones sobrenaturales, por ejemplo, va a encontrar en los barrios cerrados. Claramente estos seres se quieren manifestar o se quieren comunicar con el pueblo argentino. Claramente. ¿Podríamos hacer alguna conexión también política partidaria con esto? Bueno, es un poco más difícil de fundamentar que todo lo que le expliqué antes, pero nosotros tenemos algunos datos que aseguran que en el año 47 el presidente Perón creó una dirección, era una cosa un poco secreta, de servicio secreto de inteligencia, dedicada al estudio de estos fenómenos. Lamentablemente, como usted sabrá, en el 55 todo lo que podía haber quedado de esos estudios desaparecieron, y de alguna manera el centro de estudios que le contaba antes vino un poco a cubrir ese vacío que quedó en la investigación y a tratar de encontrar una línea de los pocos archivos que quedaron dando vueltas
esa primera época. Pero realmente es un terreno en el que no hay alguna afiliación política directa, justamente porque estos seres así no lo desean. Bueno, no tenemos mucho más tiempo para seguir explayándonos, pero esto que nos contaba de esta dirección creada por el peronismo me hace pensar que tal vez estos seres hayan tenido otras conexiones en el pasado con otras expresiones populares, como puede haber sido el gobierno de Irigoyen, como puede haber sido el gobierno de Juan Manuel de Rosas. No sé si usted nos puede contestar eso o podemos ya convenir y comprometerlo a otra entrevista a futuro en las próximas semanas. Podríamos dejarlo para otra entrevista, porque realmente es mucho el material que hay, y hablar de todo en términos generales a veces es muy difícil, pero lógicamente que sí existen esas conexiones, sobre todo con lo que fue la época de Rosas, pero acepto la invitación para poder hacerlo en un futuro. Bueno, le damos las gracias. Vamos haciendo el cierre del programa. Le pedimos que siga en comunicación en privado. Y ¿nos querés saludar, Florencia? Nos despedimos hasta el lunes y la verdad que has traído un invitado de lujo para cerrar el programa de hoy. Una entrevista espectacular. Y lo bueno que va a continuar. Uh-huh. Así que el lunes nos volvemos a encontrar a las 21 horas. Un vinito. Aclaramos que el sábado nos tomamos el sábado de gloria, así que no vamos a estar al aire. Y como bien dijiste, nos vemos el lunes que viene.